el tema que está inundando las redes sociales, las noticias y el mundo entero, el coronavirus. Y comenzar diciendo que por allí algunos ya han suspendido la Semana Santa, pero porque el único que va a aparecer o es permitido que aparezca en Semana Santa es Poncio Pilato, porque el único que se lava las manos, dice. Le voy a dar un consejo, esto es serio, porque dicen que hay que lavarse, la prevención más adecuada es lavarse las manos seguidamente y no tan rápido, sino que por mínimo 20 segundos. Y yo conté los segundos que uno se demora en decir el Padre Nuestro, y es más o menos esa cantidad de tiempo, 20 segundos. Entonces yo les recomiendo que se echen jabón en las manos y empiecen: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy. Y yo por lo menos cuando digo y perdona nuestras ofensas, es por aquí por el lado del anillo, porque me acuerdo de cómo ofendo a mi esposa y cómo ella me ofende a mí, cómo yo la perdono y cómo ella me perdona. Y como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y cuando viene la parte final, ya pongo la mano debajo del agua, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Y eso produce ya 20 segundos de limpieza corporal y también limpieza espiritual. Así que ahí se los dejo. Y lo otro, siempre me han dicho que debemos de ocupar menos papel para secarnos las manos. Entonces para eso lo que debemos hacer es sacudir el agua 12 veces. Acuérdanos de los 12 apóstoles, los 12 tribus de Israel, los enero, febrero, marzo, abril, mayo, los 12 meses, y ya casi no ocupa mucho usted secarse las manos. En un año más nos vamos a estar riendo del coronavirus. Bueno, no todos. Los que estemos. Ya, bueno, ahora me voy a poner serio. Me voy a poner serio. Yo sé que hay mucha ansiedad. Algunos tienen mucha ansiedad, pero hay otros que tienen una paz inexplicable. Y los cristianos no somos llamados a la ansiedad. Los cristianos somos llamados a tener una paz que sobrepase todo entendimiento. Así que hemos sido llamados a brillar. Yo le pido que usted como cristiano brille en la sociedad. Y no se dedique tanto a transmitir noticias del coronavirus. Como cristiano, dedíquese a transmitir la buena noticia, la buena nueva, el evangelio del Señor Jesucristo. Y si vamos a morir de coronavirus, cosa muy improbable, yo le pido que muramos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Pues no vamos a morir ahí todo afligido, y porque tengo coronavirus. No, muramos con las botas puestas. ¿Qué nos manda hacer Dios? Nos manda amar a Dios, amar a los demás y servir al mundo. Así que sigan saludando con cariño, cantando, trabajando con alegría, yendo a los grupos en casa, orando con los hermanos, teniendo gozo, teniendo paz, teniendo amor, teniendo paciencia, teniendo bondad, mansedumbre, todo el fruto del Espíritu, tengámoslo, y el Señor sabrá cómo nos va a llevar. En una de esas dice: no, mejor te dejo porque estás muy bien haciendo lo que yo quiero que tú hagas. Como iglesia vamos a tomar precauciones, las precauciones que se tienen que tomar. De hecho, ahora que llegué estaba las muchachas limpiando todos los juguetes de los niños con alcohol, está muy limpio arriba, los baños, todo está muy limpio. De hecho, la Santa Cena, usted se va a dar cuenta que la vamos a hacer de una manera diferente también, para que vea que estamos preocupados de hacer las cosas bien y que nadie se sienta amenazado en su salud. Si las autoridades nos dicen que no podemos reunirnos, no nos vamos a reunir, no vamos a andar peleando contra la autoridad. Pero mientras podamos, lo vamos a hacer todo con normalidad. Así que mientras tanto, calma, tiza y buena letra, ¿ok? No afligirse tanto. Voy a contar de una iglesia que no tomó precauciones. Una iglesia que no hizo caso a la propagación de una infección. Y esa infección es mucho más letal que los virus que andan ahora. Es una infección que tiene 100% de mortalidad. Esta iglesia, de hecho los líderes de esa iglesia,
permitieron que esa infección entrara en los cultos públicos. No hicieron nada, permitieron eso, y fue tanto el escándalo que esa iglesia tuvo, que fue reprendida y tuvo que escribírsele una carta. Yo le voy a leer la carta que se le mandó a esa iglesia, una carta antigua, pero yo la actualicé, le puse algunas frases para que usted la entendiera hoy en el año 2020. Le intercalé algunas palabras. Dice así la carta: se ha sabido de un caso positivo, un infectado de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían, y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Yo, por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu, y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnan y en espíritu yo esté con ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, pongan a ese hombre en cuarentena, aíslenlo, no se le acerquen, no lo toquen, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. La infección de la inmoralidad sexual es como una levadura que se mete en las familias, se mete en las iglesias, prevalece en la sociedad. Ahora este contagio severo, esta pandemia de la inmoralidad sexual, todos nosotros la hemos sufrido. Y de hecho, yo recuerdo aún de niño esa pandemia, esa infección en mi casa. Dos revistas en particular: el Cancán y el Pingüino. Ahora entiendo yo qué significa eso de la levadura en la masa, eso del virus en el cuerpo, eso de la infección en el hogar, que invade y contagia a todos por igual, chicos y grandes. Ahora lo triste para mí es observar que nosotros mismos como adultos introducimos en nuestros ambientes, en nuestros hogares, la levadura del pecado en el hogar. Ahora ya no hay Cancán ni Pingüino, pero hay wifi gratis y sin control, internet sin control en los hogares. En la privacidad de nuestros hogares puede entrar la inmoralidad sexual. No hay que salir a la calle, por ejemplo, a buscar un bar de mala muerte para ir a emborracharnos. No, ¿para qué? Construimos un mueblecito muy bonito y lo metemos a la casa, y ese se llama bar. No salga mi hijo, aquí tengo. No vaya a la calle, aquí tengo. Le enseñamos a los niños desde chicos que pueden tener acceso al alcohol. Ahora el alcohol, si mal entiendo o no entiendo muy bien, es levadura, es fermento, ¿no? Y del malo. Le decimos: no, niños, quédense aquí, hagan la fiesta aquí, emborráchense aquí. Prefiero que se emborrachen aquí en la casa y que no se vayan a la calle, porque en la calle no sé lo que les está pasando. Y a veces lo decimos hasta con orgullo, ¿no? Lo decimos con orgullo. Lo mismo pasaba aquí en la carta a los Corintios, cuando Pablo habla de este fulano que está con su madrastra. Ahora, yo le puse madrastra. ¿Qué es lo que dice Pablo? Está con la esposa de su padre. Yo me quiero imaginar que era una madrastra. No me quiero imaginar lo peor. Lo peor es que Pablo no quiere decir está teniendo un incesto con su madre. Yo no lo quiero pensar. Pablo no es claro, no lo quiero pensar. Pero es posible que en tanta inmoralidad de la iglesia de Corinto o de la ciudad de Corinto, eso es lo que estaba pasando, que estaba con su madre. No quiero pensarlo, pero todo es posible. Ya uno no mete las manos al fuego por nadie. Y Pablo
se horroriza de esta situación en la iglesia, que dice él aquí es peor de lo que hace la gente que no es cristiana. Los paganos se portan mejor que ustedes, o por lo menos se horrorizan de esto, y a ustedes ni el moño se les menea. Ahí lo tienen. En la iglesia, en los cultos, en la comunidad. Ahora, ¿cuál era el problema? Bueno, ese es un gran problema, pero el otro problema es la iglesia. Son los líderes que permitían semejante barbaridad. ¿Y cuál era el problema de los líderes de la iglesia? El orgullo. Ya lo hemos visto en capítulo 2, capítulo 3 de 1 Corintios, el orgullo. Se creían muy sabios, se creían muy grandes en su filosofía, se creían la gran cosa, a tal punto que este gran pecado en ellos era un orgullo. En su falsa sabiduría, en su engreimiento, ellos toleraban esto para dar como ejemplo de miren cómo somos nosotros. Claro, porque ellos pensaban que al hacerse cristianos habían dejado de lado las costumbres o las ideas o la idolatría o la filosofía pagana, pero también se enorgullecían de haber dejado de lado los tabúes. ¿Se fijan que esa palabrita la usamos mucho? El tabú sexual. ¿Qué tiene? Hazlo. Eso era antes la gente que decía cosas. Ahora no, ahora esos tabúes en el nombre de Cristo ya los hemos derrotado. Ese era el problema de la iglesia de Corinto. Y Pablo va al grano. Va al grano y les dice que a ese que tienen allí, que lo toleran y que es un pervertido, porque está con la esposa de su padre, a ese tienen que excomulgarlo, expúlsenlo. Porque lo que está diciendo en el fondo Pablo es que la iglesia no es una comunidad donde se puede hacer lo que uno quiera. Claro, somos libres en Cristo. Tenemos la libertad. Cristo nos ha liberado del pecado y de la muerte. Pero la iglesia no es un lugar donde uno puede hacer lo que quiera y vivir de la manera que uno quiera. No puede. No puede. Y en ese aspecto lamento decirles que en la iglesia de Cristo hay discriminación. La palabrita esa, ¿no? Como decía el español, la palabreja esa. ¿Ya? La palabrita, discriminación. Les tengo malas noticias. Aquí en esta iglesia y en todas las iglesias de Cristo practicamos la discriminación. Y se lo voy a explicar para que me entienda bien. Trate usted, ahora después del culto, ir a un restaurante y fumarse un cigarro en el restaurante. Le van a aplicar una ley. Y usted va a decir, discriminación contra nosotros los fumadores. Ahí te están discriminando. Los fumadores afuera y los no fumadores adentro. Otra prueba. Trate usted de hacerse socio o partidario de la UDI. Y una vez que esté adentro, trate de decirles a ellos que usted sostiene la lucha de clases y la dictadura del proletariado. A ver cómo le va. ¿Qué van a hacer contra ustedes? Contra usted lo van a expulsar y usted va a decir, va a poner una demanda porque a usted lo discriminaron. Trate usted de ser miembro del Colegio de Médicos de Chile, aunque usted sea mecánico. Trate. Y póngale una demanda por discriminación. Ya me están entendiendo la idea, ¿verdad? Usted no puede ser cristiano sin seguir los principios que los cristianos practicamos. No puede. Hay límites. Tenemos normas de conducta en la iglesia del Señor. Hay límites que no se pueden sobrepasar. Hay cierto control de quién puede participar en el culto al Señor. Y hay requisitos de membresía. Y si usted no los cumple, usted no es miembro, sencillamente. Y no reclame discriminación. Porque eso es lo que existe en todo el mundo. Porque los que decimos que Jesús es nuestro Señor, podemos ser sumamente afectados por aquellos que dicen que Jesús es el Señor dentro de la iglesia y viven como si Jesucristo no fuera su Señor. Así que este perverso de la iglesia de Corinto había construido, ¿se acuerdan? Hace un par de sermones atrás, su vida con madera, heno, paja, hojarasca, cartones, papel de diario. Así construyó su vida. Y su salvación se va a probar, como toda la nuestra, por el fuego del juicio de Dios. Habrá un juicio para él. Y Pablo se los dice.
Pero como su conducta, claro, porque dice, Dios juzgará, sí, va a haber un juicio, Dios lo va a juzgar. Pero como su conducta está afectando a la comunidad, a los cristianos, Pablo dice, hay que expulsarlo. No esperen el juicio de Dios, hay que sacarlo porque está afectando a los demás. Ahora es sorprendente, ahí en su hojita están los versículos que usamos hoy. Es sorprendente la manera que Pablo usa y lo dice así: entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya. Palabras duras. Yo no las he escuchado en las iglesias, llevo muchos años en la iglesia, ningún pastor que haya dicho, a este sáquenmelo de aquí y entréguenlo a Satanás para que Satanás lo destruya. No lo he escuchado, pues Pablo lo está diciendo. Pocas veces Pablo usa la palabra Satanás. De hecho, en la Biblia muy pocas veces se usa la palabra Satanás. Y de hecho, la palabra Satanás no es un nombre. ¿Sabían ustedes? No es el nombre propio del enemigo de nuestras almas. Satanás es un adjetivo que significa acusador. O como decíamos de niño, acusete, carecuete, 5 panes y un bonete. Eso es Satanás, acusete, acusador, apuntador, señalador. Así que yo creo que hay un error en la Biblia cuando lo ponen con S mayúscula. Y tiene que ir con artículo, el Satanás. O sea, el acusador. Dice Pablo, entréguenlo al acusador, al Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el que nos acusa. Y nos acusa a nosotros y le acusa a Dios. Acuérdense que en cuanto a nosotros, Satanás lo único que anda haciendo es acusándonos y quiere destruir nuestra relación con Dios y con los demás. Y cuando usted anda acusando y apuntando a los demás, usted también es Satanás. Así que Pablo aquí dice, entréguenselo a Satanás, porque si Satanás es el que anda acusando, bueno, pásenselo a él para que tenga razón, para que acuse con razón. A este no es que lo están tentando y a este no es que es débil, no, este está haciendo precisamente lo que Satanás dice que está haciendo un inmoral, así que entréguenselo a él. En la iglesia el Señor tiene control. Fuera de la iglesia, Satanás tiene control. Por lo tanto, entréguenselo y sáquenlo de aquí, sáquenlo de este control donde él no quiere ser controlado por Dios y pásenlo allá afuera donde controla el Satanás. Allá pertenece él. Ahora Pablo afirma, dice, para que sea destruido. En otras versiones dice para que muera. Seguramente moriría. Cuando uno sale de la comunión de los santos, uno se muere espiritualmente. Cuando usted deja la iglesia, usted se marchita, usted se pone mustio, usted pierde interés en las cosas espirituales y eventualmente puede morir espiritualmente y físicamente. De hecho, Pablo menciona esta relación entre el pecado y la muerte. Capítulo 11, versículo 30, vamos a estudiar eso, donde dice, habla de la cena del Señor cuando tomamos la cena y lo hacemos indignamente. Y Pablo señala, dice, por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. Porque cuando no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, nos debilitamos y al final nos morimos. Hay un pasaje muy tremendo también en Hechos 5, donde una pareja muere. ¿Y por qué murieron? Porque le engañaron al Espíritu, trataron de engañar al Espíritu Santo, porque el Señor se lo reveló a Pedro, y en asunto de ofrenda, Ananías y Zafira cayeron muertos. Había un grupo de jóvenes ahí en esa iglesia que el ministerio de ellos era sepultar a los que mataba el Espíritu Santo. Así que esta relación entre el pecado y la muerte es seria, hermanos. Es seria. Y ciertamente si alguno se va a salvar, va a ser por la misericordia de Dios, aunque su cuerpo va a tener que ir a la tumba. Claro, si yo he abusado de mi cuerpo, si yo en mi inmoralidad me contagié de SIDA, o si en mi tomatera eché a perder mi hígado, el Señor, y me arrepiento, el Señor tiene misericordia y me salva, pero voy a tener que morir porque arruiné el cuerpo mientras le di vuelo a la hilacha. El problema del pecado, de inmoralidad, es muy serio dentro de la iglesia. Tan importante es que Pablo dice, por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu, y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa.
Y luego él insiste, cuando se reúnan, porque tienen que reunirse a tratar este asunto, y en espíritu yo esté con ustedes. Bueno, hoy día podría haber sido por llamada de internet, por Skype, ¿verdad? Por un WhatsApp directo. Ahora es más fácil, no tiene que viajar ni tomar avión. He juzgado al que hizo tal cosa, dice, como si yo hubiera estado presente. Y finalmente dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás. Las iglesias actuales y modernas ahora en Occidente han desechado la posibilidad de disciplinar a la gente con este asunto de la discriminación y del amor y de la tolerancia, ¿verdad? ¿No será que hemos llegado a ser como los corintios? Muy orgullosos y creídos, envanecidos en nuestra sabiduría, entre comillas, sabiduría humana. Sigue en el versículo 6 Pablo diciendo lo siguiente, y yo otra vez le metí mis comentarios ahí. No está bien que ustedes se jacten. No saben que un poco de virus, de infección, un poco de epidemia, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura. Los virus, las infecciones, el cáncer, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos, con esos infectados. No se junten con los contagiados. Y no me refiero a que se aparten de todos los libertinos mundanos o de los avaros o de los ladrones o de los idólatras. Pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo, dice Pablo. Versículo 11. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero están infectados. Son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente que se dice cristiano, pero es así, con esos ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Dios los juzgará. Así que, y esta última frase viene con signo de exclamación, les pegó un grito: saquen de entre ustedes a ese contagiado e infectado perverso. Vamos a hablar de la levadura. Por 3000 años los judíos han guardado esta tradición. Cuando celebran la Pascua, ellos sacan la levadura de sus hogares para celebrar la cena de la Pascua. Esa noche que Dios los liberó de Egipto, estaban tan apurados que en el apuro los panes, la masa del pan que iban a hornear, no le pusieron levadura porque no había tiempo para que el pan leudara. Así que cocieron el pan a sí mismo, quedó un pan sin levadura, un pan más chico, no estaba esponjado. Y eso convirtió esa ceremonia de sacar la levadura de la casa como el acto principal de la Pascua judía. De ahí en adelante, todos los años, ellos sacan la levadura unas 2 semanas o un mes antes de su casa para esperar la cena de la Pascua sin levadura. Y en esa cena ellos tienen todo tipo de alimentos, pero no tienen ningún alimento que tenga levadura, ni siquiera cerveza, porque la cerveza se echa con levadura de cebada, y el pan es pan plano, pan no leudado. Ahora, la levadura puede ser usada como una buena metáfora. Acuérdense que Jesucristo dijo que el reino de los cielos es como una mujer que pone levadura en la masa que fermenta, o sea que eso es bueno. Pero aquí Pablo está usando una forma negativa, porque los judíos usaban la idea de la levadura como algo negativo, y de hecho Pablo habla aquí de que es la levadura de la malicia y la maldad. Ahora, Cristo murió en la Pascua, y eso no fue casualidad. En el plan de Dios estaba establecido que Él muriera para representar al Cordero de Dios, cuya sangre es puesta en los dinteles de las puertas, para que el ángel de la muerte pasara y no matara a los que vivían adentro, al hijo mayor que estaba adentro. Cristo hoy en nuestra Pascua, dice Pablo, porque Él pasa por alto. Pascua significa pasar por alto.
y nos salva, nos redime. Cristo murió en la Pascua para pasar por alto nuestros pecados. Así que hoy para nosotros los cristianos, Cristo es nuestra Pascua, pero no una vez al año. Es nuestra Pascua permanente, en todo momento. Cuando respiramos, nos acordamos de su muerte, de su resurrección y de su obra en nuestra vida, su sacrificio. En todo momento nos libra del pecado y de la muerte. Y en esta Pascua, dice Pablo, no debe haber levadura. O sea, la levadura del pecado. Lo que debemos tener ahora es la masa o el pan sin levadura del vivir cristiano. A eso se refiere Pablo. Nuestra vida constante tiene que ser sin influencia de la levadura del pecado, de la maldad y de la malicia. Pablo nos habla aquí de que tenemos que reemplazar eso por santidad. Fíjese, mire qué curioso. Sino que usa dos palabras. Dice panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Dos palabras. Sinceridad y verdad. ¿Qué es sinceridad? No malentiendan. A veces decimos que yo soy muy sincero. Y decimos las estupideces más grandes porque somos sinceros y ofendemos. Eso no es sinceridad. Sinceridad no es hacer lo que nos gusta hacer, y voy a ser muy sincero, me gusta este tipo de sexo y lo voy a hacer porque soy sincero. No, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Hitler era muy sincero. Fue muy sincero, un hombre muy sincero, pero muy equivocado. Uno puede ser muy sincero y estar muy equivocado. Alguna enfermera, usted le puede poner una inyección a una persona muy sinceramente pensando que se va a mejorar y resulta que esa persona era alérgica a la inyección que usted le puso y usted lo mata, sinceramente muerto. Sinceridad realmente significa pureza de motivos. Pureza de motivos. Nosotros los cristianos debemos vivir con pureza, limpieza. Bienaventurados los de limpio corazón. Así debemos vivir los cristianos, con el corazón limpio. Y el motivo va con la acción. Motivo y acción tienen que venir, pero de la misma fuente, no de mi corazón. Porque, por ejemplo, los asesinos tienen un motivo. Y puede ser un motivo muy sincero, y obran y hacen la acción muy incorrecta. Nuestros motivos y nuestras acciones tienen que provenir de la fuente pura, que es Dios. A eso se refiere Pablo aquí. Motivo y acción. Luego menciona la palabra verdad. De la sinceridad. Los panes sin levadura, de la sinceridad y de la verdad. La verdad indica que detrás de cada conducta inmoral hay una mentira. Hay una mentira. El cristiano tiene que vivir en la verdad de Dios, no en la mentira de la levadura del pecado. La mentira principal, cuando uno peca, es creerse o mentirse a sí mismo y decir, a Dios no le importo. Dios está desconectado conmigo. Esa es una mentira. La mentira de que, sí, Dios me ama y me va a dejar pasar esta. Por lo menos esta. ¿Cómo va a ser tan malo Dios? Así que la mentira, que esta me la va a perdonar o esta no tiene importancia. Una canita al aire. No tiene nada de malo. Esas son las mentiras que una mente con levadura de pecado y de muerte cree. La mentira, otra mentira, es decir, al final somos humanos. Errar es humano y todos estamos hechos para meter la pata, así que uno más, ¿qué tiene? Toda esa levadura, dice Pablo, tiene que ser desechada de entre nosotros los cristianos y no debe ser tolerada en la iglesia, no debe ser tolerada. Hoy en día, cuando una iglesia aplica la disciplina sobre las conductas sexuales, principalmente de algunos de sus miembros, se levanta la gran protesta. Y se acusa a la iglesia y se acusa a los líderes de la iglesia de legalismo, de fariseísmo, que tienen falta de amor. Y ahí van muchos epítetos en contra de los que impusieron la disciplina. Pero Pablo aquí es clarísimo. Y los corintios
pensaban, porque hay otra carta que les mandó Pablo que no la tenemos, que se perdió, creo que son 2 cartas más, según lo que se estudia en 1 y 2 Corintios. En alguna de esas, él les dijo algo y ellos entendieron que no tenían que juntarse con todos los inmorales, con ningún inmoral. Pero hay un gran problema. ¿Cómo vas a vivir, por ejemplo, nosotros en la ciudad de Santiago, sin juntarnos con ningún inmoral? O los corintios, y hasta la ciudad, hasta el nombre Corintio, vivir a los corintios, en aquellos años era vivir de lo peor. Una muchacha, si le decían, tú eres una muchacha corinta, eras lo peor. Entonces ellos decían, ¿cómo vamos a poder vivir en esta ciudad entonces? Y Pablo dice, más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente, con los que se dicen hermanos, con esos, y son así, ni siquiera coman juntos. Y Pablo explica, ahí me refiero a la iglesia del Señor. La mesa de la comunión tiene que ser el símbolo de todos nosotros que vivimos como el pueblo del Mesías Jesús. Y así como Israel no toleraba la maldad entre su pueblo, y no cualquier persona llegaba al templo, y no cualquier persona estaba en el lugar santo, ni en el patio de los sacrificios, ni no cualquier persona entraba al lugar santísimo, así también en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor tiene su límite donde se vive conforme a la verdad del Señor. Israel no lo toleraba. Y así también nosotros como iglesia debemos considerar la maldad como un cáncer, como un virus que se esparcirá si no lo cortamos de raíz en su primera aparición. Dios juzgará a los de afuera de la iglesia. Usted no se meta. Y escuche bien, Dios juzgará en su tiempo y a su modo. Pero por favor escúcheme, entiéndalo. Dios juzgará a los de afuera en su tiempo y a su modo. Lo digo otra vez. Dios juzgará a los de afuera, no en el tiempo tuyo y no al modo tuyo. Porque pobrecito el mundo si fuera juzgado a la manera que tú quieres que se juzgue y en el tiempo que tú quieres. Porque tú quieres ya. Mátalo ya, ahora, Señor. O como decía mi suegra, que Dios lo tenga a fuego lento cuando alguien se moría. Esa es nuestra justicia. Así que entendamos una cosa. A los de afuera, Dios los va a juzgar. Quédese tranquilo. Pero cuando Él quiera. A su tiempo. Y usted se va a sorprender porque no va a ser de la manera que usted quiere que Él lo juzgue. Va a ser a su modo. Y en una de esas si los perdona. Y algunos están ahí meneando la cabeza así y otros están como... Y otros están con signo de pregunta. ¿Será? A ver, repítelo. Y en una de esas si los perdona. Bueno, nuestra justicia humana generalmente, o siempre diría yo, es retributiva. Como pecas, pagas. ¿No será que la justicia de Dios es restaurativa? ¿No será que le dice, entreguen a este perverso a Satanás para que lo destruya? Y cuando esté delante del Señor y se destruya toda su vida, todo lo que hizo, a lo mejor Dios lo va a perdonar y lo va, como decía el capítulo 3, ¿no? Aunque por un pelito, yo no sé, pero cuidado. Gracias a Dios que no somos dioses, Él es Dios. Sí, amén. Y seguramente Dios es infinitamente mucho más amoroso y mucho más compasivo por mí. Yo sé, si usted dice, si yo fuera presidente en este momento, la cosa cambiaría. Quédese sentadito mejor, deje que los que fueron elegidos hagan lo que hagan. Usted no se meta. Y otra cosa, recuerde que a su tiempo y a su modo Dios va a juzgar esta sociedad. Pero nosotros estamos en la iglesia del Señor. Y nosotros debemos juzgar a los que están aquí adentro. Si surge algo, si surge un virus de maldad, si surge un contagio, un coronavirus de inmoralidad sexual, nosotros sabremos qué hacer, porque Dios nos dice a nosotros, nos da a nosotros esa autoridad.
La comunidad cristiana, lo vamos a ver el próximo domingo, tiene la autoridad de Dios para juzgar a los que tienen el derecho y tienen la responsabilidad de hacerlo, de juzgar a los que están adentro. A los que no viven de acuerdo con dicen, pero no viven de acuerdo a lo que Dios les dice y no hacen lo que el Señor les dice. Pero ya escucho a algunos que quizás gritarán intolerantes, faltos de amor, fariseos. Y generalmente, fíjense que yo lo he escuchado esto de los papás de hijos adolescentes, que los pastores o los líderes les llaman la atención, los papás de intolerantes, me echaron al niño en la iglesia. Si él no se portaba tan mal, faltos de amor, fariseos, condenadores con mi niño. Y yo me pregunto, un doctor es intolerante, un médico es falto de amor cuando te dice hay que operar de inmediato. Uy, qué falta de amor, qué falta de tino, ¿verdad? Este doctor, me cambio de doctor, quiero una segunda opinión. Y va uno a la segunda opinión y el doctor le dice, ¿usted quiere una? ¿Cuál fue la primera opinión? La primera opinión es que me tengo que operar de inmediato. Ya. La primera opinión, dice el doctor, es te tienes que operar de inmediato. Y la segunda opinión mía es que eres re feo. Ahí hay dos opiniones, opérate. Así que, mis queridos hermanos, terminamos con esto. ¿Realmente queremos doctores que toleren el coronavirus? ¿Queremos realmente doctores que toleren las bacterias y las células cancerosas? Así que oramos al Señor, oramos que en esta pandemia física y espiritual, Dios nos ampare y no seamos contagiados ni por las infecciones físicas ni por el pecado. Y de aparecer la una o la otra en nuestra comunidad cristiana, ya sea la pandemia física o la pandemia espiritual, que nosotros como comunidad del Señor podamos erradicarla en el nombre de Jesús. Oremos, hermano. Dios Todopoderoso, tú sabes que en nosotros no hay poder para ayudarnos. Guárdanos tanto exteriormente en cuerpo como interiormente en alma, para que seamos defendidos de todas las adversidades que puedan sobrevenir al cuerpo y de los malos pensamientos que puedan asaltar y herir el alma. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.